Hola chicas, ¿cómo están? Espero que bien, con buena salud principalmente. Perdón por no haber mandado un video anteriormente ya. He tenido algunos problemas de conexión ahí, y también pido disculpas si no he enviado aún las retroalimentaciones de algunas de las guías. He estado revisando, se me han acumulado algunos otros correos, pero voy a estar ajustando eso dentro de esta semana, ¿ya? Este video explicativo principalmente es para la guía número 10, ya que trata principalmente sobre los procesos de exploración del mundo de España y Portugal, ¿ya? Para eso les voy a proyectar la guía, pero en el fondo vamos a hablar de algunos conceptos para que ustedes los tengan más claros, ¿ya? Voy a proyectar ahora, un segundo, perfecto. Les cuento un poquito. La guía número 10 trata de dos temas principales que tienen que ver con los procesos de exploración del mundo de España y de Portugal, ¿ya? Primero tenemos que ubicarnos en el mundo, ya yo creo para explicar todo esto tienen que tener ciertas claridades. Este es un mapa del planeta Tierra, ¿cierto? Un mapa político, económico en realidad, ¿ya? Y lo que se pueden ver aquí a grandes rasgos son los continentes, ¿cierto? América, que en el tiempo que nosotros estamos viendo de materia aún no se sabía su existencia, ¿ya? Durante la Edad Media, hasta la Edad Moderna y hasta estos viajes de exploración, América no se conocía, no se sabía que había nuevas tierras. Lo único que se conocía de mundo realmente era esta zona, voy a agrandar un poquito, era la zona que corresponde a Europa, ¿ya? Parte del norte de África y parte de Asia, ¿ya? Pero más allá, por ejemplo, todo este territorio asiático, lo que hoy día es Oceanía y lo que es el sur de África, y menos aún lo que es América, no se tenía conocimiento. De hecho, había mucha gente que pensaba en ese momento que la Tierra era plana, y pensaba en eso porque cuando uno, si tú puedes ver, estás, por ejemplo, en una playa o estás cerca de la costa, y tú ves cómo avanza un barco al horizonte, ¿cierto? Vas a ver como que en un momento el barco como que desaparece en la orilla del horizonte del mar, ¿cierto? Y en realidad eso pasa porque la Tierra no es plana, es redonda, ¿ya? Entonces el barco lo que va haciendo va avanzando y desaparece en la circunferencia de la Tierra. Pero la gente en ese tiempo pensaba que lo que realmente pasaba era que se caían por un precipicio, porque además muchos de esos barcos no volvían, porque el mar, sobre todo el océano Atlántico, era un océano muy traicionero, era un océano con muchas tormentas marítimas y era normal los naufragios y la cantidad de barcos que desaparecían en los océanos. Por lo tanto, daba pie también a entender de que había un problema ahí, ¿cierto? Pero estos viajes de exploración, ¿por qué nacen? ¿Ya? Primero tenemos que ubicarnos en el espacio, ya dijimos los continentes. España es esta marca roja que está acá, ¿ya? Hasta el día de hoy España sigue estando ahí como país. Portugal es una pequeña colita que está al lado de España, ¿cierto? Y estos dos países eran países que principalmente eran países navegantes, ya navegaban a través del Océano Atlántico buscando recursos tanto en la zona africana como en las zonas del norte de Europa, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que pasa principalmente? Antes de todo este tema de los viajes de exploración, Europa, como un país, como distintos reinos y países que existían en esa zona, tenían mucha importancia o daban mucha importancia al comercio con lo que sería China, ¿ya? Y la zona asiática de India también. ¿Por qué? Porque en esta zona se producían algunos de los recursos más preciados por los europeos. Por ejemplo, las especias, aunque no lo crean, el orégano en ese tiempo era más caro que cualquier otro producto que se hiciera en ese tiempo. El clavo de olor, eh, las semillas deshidratadas, todas esas podríamos decir especias, la cúrcuma, eran elementos muy, muy caros y muy preciados y se producían principalmente en la zona asiática y que a través del comercio terrestre, ¿cierto? A través de muchos años que se viajaba, ¿cierto? Finalmente llegaban a la zona que era Europa, ¿ya? También otros productos como la lana y el algodón, que se creaban en la tela, principalmente en China, ¿cierto? También eran muy preciadas por la alta alcurnia, los reyes y los príncipes de Europa. Por lo tanto, ese comercio era muy activo, ¿ya? De hecho, hay una ruta acá que se llama la Ruta de la Seda, que la vimos en una guía anterior, ¿cierto? Pero todo cambia, ¿cierto? Esta hermosa relación económica cuando el mundo islámico,
que se refiere a aquellos hombres, ¿cierto?, que seguían la religión del Islam, ¿ya? Dominaron lo que sería Turquía y el antiguo imperio oriental, ¿ya? Dominan toda esta zona de acá y lo que hacen es romper esa ruta, ¿ya?, comercial. Los islámicos eran enemigos acérrimos de los católicos y la mayoría de los europeos eran católicos, ¿ya? Por lo tanto, no los iban a dejar pasar por buena gana por eso, por sus territorios. La desesperación de los europeos por conseguir orégano fue tanta que trataron de buscar nuevas rutas para poder llegar a lo que era esta zona de acá, del Imperio Chino, ¿ya? Que se tenía una idea, no se conocía China en realidad, ¿ya? Pero se tenía una idea de que ahí vivían personas, ¿cierto? Y de que tenían grandes reinos, de hecho, había mucha mitología de grandes riquezas, ciudades construidas de oro, etcétera. La imaginación saltaba en ese tiempo. Entonces, España y Portugal empezaron a planificar viajes de exploración. Como eran algunos de los países más importantes respecto al tema de la navegación, junto con Inglaterra, vieron la posibilidad de buscar nuevas rutas comerciales para llegar a ese lugar, pero sin atravesarlo por tierra, sino por mar, ¿ya? En el caso de Portugal, que es el que está en verde acá, ¿cierto? Hubieron varias rutas que se mencionan acá en la guía, ¿cierto? Que son las rutas portuguesas de Diego Sao, Bartolomé Díaz y Vasco da Gama, ¿ya? Estos tres personajes en el fondo, lo que hicieron fue primero, la idea de ellos era llegar a Asia rodeando lo que sería África, ¿ya? Yendo por esta zona, si se fijan las flechitas verdes que están acá, son las que indican, ¿cierto?, la ruta. Primero, Diego Sao, que llegó hasta esta zona solamente, a las islas de Cabo Verde, ¿ya? Después, Bartolomé Díaz, que navegó hasta esta zona, ¿cierto?, de la zona de los pigmeos, que se conoce actualmente, y la zona, finalmente, el sur, ¿cierto?, el extremo sur de África, que es el Cabo de Buena Esperanza. Y finalmente, Vasco da Gama llegaría a lo que sería India y posteriormente él llegaría a China, ¿ya? Por lo tanto, habían creado una ruta marítima hacia esa zona. Esto a través de muchísimos años, ¿ya? Si se fijan acá en las fechas, de 1482 a 1499. Por su parte, España, a diferencia de Portugal, tuvo la idea de una persona, que era Cristóbal Colón, que era un italiano en realidad, ya que le propuso a los reyes católicos, que eran los reyes de España en ese momento, ¿cierto?, que en realidad, en vez de rodear África, que era un trayecto muy largo, ¿por qué no darse la vuelta? Porque él ya venía con esos conocimientos que estaban rompiendo la estructura de que él creía que la Tierra no era plana, sino que era como un cono, o sea, perdón, como una circunferencia, ¿cierto? Él, de hecho, interpretaba que el planeta era muy parecido a lo que sería como de estos cartones de los confort, ya de ese porte. No pensaba que era más grande como una esfera. Entonces él decía, si salimos de España, ¿cierto? Desde el puerto de Sevilla y seguimos directo hacia el oeste, ¿cierto? De alguna manera, en algún momento vamos a aparecer por acá, ¿cierto? Por el otro lado del planeta y vamos a llegar al Imperio Chino de manera directa. No nos tenemos que dar vueltas, ¿cierto? Por África, ir parando de poco a poco, etcétera. A todo esto los portugueses, a medida que iban avanzando por África, se iban deteniendo y iban creando pequeñas ciudades comerciales que eran las factorías, pero solamente tenían un sentido comercial y de hecho también de esclavitud, ¿ya? Muchas veces los portugueses se internaban en África, ¿cierto? Perseguían y atrapaban tribus y las llevaban como mano de obra esclava, donde ellos las necesitaban. Los españoles, por su parte, decidieron seguir los consejos de Colón, le dieron financiamiento, o sea, más que financiamiento, se dice que les dieron algunas joyas para que empezara su empresa, comprara barcos y contratara gente, pero en realidad todas las empresas de descubrimiento fueron empresas privadas, es decir, con el propio bolsillo de Colón muchas cosas tuvieron que ser pagadas. Se viajó en las famosas tres la Pinta, la Niña y la Santa María, son los tres barcos, ¿cierto?, con los que viajó Colón, y finalmente llega a una isla, ¿cierto?, acá en lo que sería hoy Centroamérica, pero él juraba, ¿cierto?, hasta el final, de que había llegado acá, a Asia, ¿ya? De hecho, él volvió a España unas 3 veces y en todos esos viajes jamás supo de que esta zona y las personas que había encontrado en esta zona no eran asiáticos, no eran chinos, sino que en realidad
eran principalmente otra cultura, eran los prehispánicos, era la cultura que existían en esos momentos, los taínos principalmente. Eh, Magallanes y Elcano iniciaron alguna ruta que fue la de rodear por primera vez el planeta, ¿ya? Y ellos lograron, ¿cierto? Ya cuando ya, mucho tiempo después, ¿cierto? Ya América ya era un hecho de que existía como un continente distinto. Viajaron por esta zona hacia el sur, ¿cierto? Y siguieron por el Océano Pacífico, llegaron por primera vez al Océano Pacífico los europeos y avanzaron, ¿cierto?, hacia lo que sería el Imperio Chino y se dieron la vuelta hasta llegar nuevamente a España, ¿ya? Eh, y finalmente, para entender un poquito, todo esto se motiva, ¿cierto?, por esta situación del mundo islámico, ¿cierto?, que se rompen las rutas comerciales y ellos buscan una nueva, pero terminaron descubriendo algo mucho mejor, que era un continente nuevo que estaba de alguna manera a su merced, ¿ya? Mientras que Portugal se quedó con África, ¿ya? Y algunas partes, porque ellos lograron llegar a una parte que sería esta zona, esta puntita, ¿cierto?, de América del Sur, que finalmente se convertiría en Brasil y tuvieron muchas disputas con los españoles por el dominio de América en el fondo, ¿ya? Los viajes de exploración de España a Portugal. Portugal se inició con la toma de Ceuta en 1415. Frente a la dificultad de conquistar el interior de África, Enrique el Navegante propuso bordear el continente para llegar a las Indias. ¿Ya? Lo que pasa es que acá Portugal quería dominar lo que era Ceuta, ¿ya? Principalmente una ciudad de acá de África, pero en vez de internarse adentro de África, dijo, vamos por la costa nomás y vamos creando ciudades comerciales, ¿cierto? Y así fue como lo hicieron, de hecho, ¿ya? Se establecieron las factorías, ¿ya? Y fortalecieron un comercio de oro y esclavos, lo que les expliqué anteriormente que eran estas pequeñas ciudades comerciales, ¿ya? Nicolás V, Papa, ¿ya? Porque estos, tanto España como Portugal eran países muy, muy católicos, le pidieron al Papa en el fondo de que pudiera darle la propiedad de esas tierras, ¿ya? Chicas, lo voy a dejar hasta acá de momento porque para que no se alargue el video, obviamente, y pueda enviarlo. Y voy a continuar con la exploración de España en un próximo video.